Antes de comenzar este video, por favor dale me gusta y suscríbete. Te recomiendo usar audífonos para disfrutar el contenido. Gracias. Bienvenidos a Horror en Internet, donde las historias más aterradoras de la Internet cobran vida propia. Desde relatos escalofriantes compartidos en foros hasta leyendas urbanas que han acechado en la red durante años, aquí encontrarás el escalofriante rastro del horror digital. ¿Listo para explorar los rincones más oscuros de la red? El horror de Internet es más real de lo que jamás imaginaste. La bestia del pueblo, la historia del abuelo. En un pueblo remoto y olvidado, la infancia del anciano estuvo marcada por misterios y terrores inexplicables. Esta historia nos lleva a explorar los enigmas de un pasado oscuro, donde la presencia de una fuerza misteriosa sacudió los cimientos de la comunidad. Esta historia no es mía, es una que me contó mi bisabuelo, quien falleció hace unos 15 años. Sin embargo, la historia me la habrá contado hace más de 20, más o menos. Mi pueblo de origen es uno de esos lugares apartados de toda civilización. Los habitantes no superan los 300 o 400, y aún recuerdo vagamente cuando tuvimos electricidad por primera vez. En ese lugar hay animales de granja por todas partes, y hasta el día de hoy, la principal actividad económica sigue siendo la agricultura. Sin embargo, los jóvenes, al alcanzar la mayoría de edad, suelen huir de allí en busca de nuevas oportunidades. La historia del viejo comienza, según él, en los años 20, cuando era apenas un niño. A pesar de vivir en un estado caluroso, después de que el sol se escondía, un extraño frío los atormentaba. Él decía que eran grados bajo cero, pero la verdad es que no puedo creer eso. No sabíamos si era algo natural, ya que a unos cuantos kilómetros del pueblo, el frío desaparecía por completo. Además, este frío venía acompañado de ruidos extraños que se oían a lo lejos. De todas formas, él nunca les prestó atención. Un día, mientras trabajaba en el campo con su padre y otros adultos, escuchó que hablaban sobre un par de personas que habían salido al monte a buscar leña y no habían regresado. Comentaban que, si al día siguiente no aparecían, los hombres irían en su búsqueda. Él quería unirse a la expedición, pero sabía que solo recibiría una paliza de su padre si interrumpía a los adultos. Hablaban sobre cómo, una vez más, las personas estaban desapareciendo. Este fenómeno parecía cesar durante unos años y luego volvía. Al día siguiente, vio a su padre y unas 20 personas más reunirse para dirigirse al monte. Estaban hablando con un sacerdote que venía ocasionalmente a dar misa y catecismo. No entendió por qué, en ese momento, apenas asomaba el sol, todos partieron. El día transcurrió con normalidad, pero al atardecer, los hombres que habían ido en busca de los desaparecidos regresaron. Sin embargo, 2 de ellos no volvieron. Los rostros de los hombres parecían perdidos, evitaban mirar a los ojos a los demás y estaban más pálidos que un muerto. La noche fue horrible. Él dice que es el primer recuerdo en el que sintió miedo. Recordaba gritos a lo lejos, detrás de su casa, que parecían acercarse cada vez más. No creía ser el único que los escuchaba, pero nadie tenía el coraje de levantarse e investigar. A la mañana siguiente, al amanecer, todos estaban reunidos en una casa. La familia que vivía allí lucía horriblemente. La mujer lloraba amargamente con gritos horribles, mientras que el hombre tenía el rostro irreconocible, como si hubiera presenciado algo terrible. Los niños no hablaban, estaban en shock. Mi abuelo se entera de qué fue lo que pasó en esa casa, solo recuerda ver gallinas, perros, cerdos y una vaca muertos y destrozados. No parecían haber comido de ellos, solo parece que alguien los rompió como si hubieran arrancado extremidades y aplastado todo, era sangre, una escena horrible según el viejo. No sabe por qué, pero la familia quema su casa y se van del pueblo. Esto continúa por muchas semanas hasta que un día durante la mañana un hombre joven acude con el sacerdote del pueblo. Como es natural, todo el pueblo se reúne a escuchar. El joven relata su historia,
Él dice que durante los gritos y llantos de la noche tuvo el valor de levantarse. Lo que miró fue horrible. Él vio el cuerpo de una mujer muy grande y gorda arrancarse la cabeza, pero no era una cabeza humana. Él dice que vio a la mujer arrancarse una cabeza de una oveja. Después sacar una cabeza humana horrible y colocársela encima del cuello del cual escurrían ríos de sangre, y después de eso solo la miró adentrarse en el monte. Apenas salió el sol él corrió donde el sacerdote. El sacerdote se va y regresa al día siguiente. Él le da un frasco de sal pequeño a todas las familias del pueblo, les dice que deben tomar esa sal y ponerla en el cuello de todos sus animales. El padre y la madre del viejo lo hacen, y la mañana siguiente de nuevo hay animales muertos y destrozados en alguna casa, pero esta vez el sacerdote se acerca a los dueños y les pregunta si hicieron lo que él les había dicho. Ellos dicen que sí. Les pregunta si vieron algo y ellos dicen que vieron a la horrible mujer queriendo arrancarse la cabeza de cerdo que tenía esta vez para colocarse la cabeza humana, pero no puede. Pasó horas gritando como cerdo tratando de quitarse la cabeza y al final huye al monte. Mi bisabuelo dice que pudo escuchar los chillidos de un cerdo esa noche.